Yo les decía recién, al principio, que se me había ocurrido replantear un poco el desarrollo de la conversación, fundamentalmente porque la experiencia de transcurrir estos días aquí fue un poco como volver a mediados de los años 80, cuando le escuché por primera vez hablar de Rodolfo Kusch al doctor Cuyo. Yo creo que en aquella época, vaya a saber por qué, llegué a saberme partes enteras de memoria de Kusch, cuando, por ejemplo, él hablaba de la relación entre lo ediento y lo pulcro. Pero una cosa es el orden del discurso entre lo ediento y lo pulcro, y saber de qué se trata lo que él plantea como hedor y pulcritud. Y otra cosa es tener algunas sensaciones de atravesamiento que solo se dan en ciertas coyunturas, de ciertas maneras, y evidentemente con un cierto clima temporal específico, que hasta que uno no logra en el campo de lo estético expresivo, por lo menos, es decir, en el campo de lo sensible, atravesar, quizás se queda un poco como fuera, ¿no? Repitiendo un texto o repitiendo alguna frase. Hoy en día se habla mucho de una famosa tesis de Bourriaud sobre la estética relacional. Circula muchísimo en la Argentina y en el contexto académico europeo. La estética relacional, que de alguna manera, para mi gusto, de alguna forma ya está implicada, ¿sí? Incluso en Kant, y que en realidad tiene que ver con poder pensar lo estético o la experiencia estética a partir de los efectos que se generan a través de la constitución de cierto lazo en la medida en que puede ser compartida. Hace unos años atrás me dediqué a investigar una investigación de la cual formé parte, cuyo tema era específicamente el pasaje de los consensos argumentativos a los consensos estético-expresivos. Dicho muy sencillamente, que si en términos modernos el problema del consenso se daba a través del pacto social, del contrato social, a través de este instrumento voluntario, racional, consciente, etcétera, etcétera, hoy en día la contemporaneidad podría pensarse como estos cruces de sentido que se generan a partir de consensos que provienen del campo de lo estético expresivo, más allá de las voluntades, más allá de las racionalidades, más allá de las construcciones de la conciencia. Y esto tiene que ver con eso, con experiencias que se generan a partir de un intercambio de situaciones que llevan a compartir, a hacer pensable un nuevo tipo de lazo, a la manera que una vez me lo planteó un alumno ante este tipo de situaciones, y yo ingenuamente pregunté, pero ¿por qué hacen esto? ¿O por qué se
se proponen este tipo de cosas con respecto a el trabajo que tienen que hacer conmigo o el tipo de evaluación que intentamos plantear, etcétera, etcétera. Y el alumno me contestó, deondismo. Deondismo. A lo cual pregunté de qué se trataba. Y simplemente era esto, de onda. Creo que, más allá de hacer un desarrollo de la estética operatoria en Rodolfo Kusch, estos días sirvieron personalmente para muchas cosas. Entre otras, para poder, si me faltaba algo, ¿no? Llegar a un convencimiento. Quienes nos dedicamos a este tipo de tareas, lo querramos o no, muchas veces nos pasa de caer en este problema o en este error, en esta disyuntiva, y es que muchas veces me encuentro a mí mismo, en tanto soy el teórico, que es todo un tema dentro de enseñanza artística, y muchos de ustedes lo saben. Esta escisión entre la teoría y la praxis tiene una vigencia enorme al día de hoy, aún. Lo teórico va por un lado, ¿sí? Los que hacen son otros, como si el que teoriza no hace y el que hace no piensa. Este juego, digamos, dicotómico, ¿sí? Está mucho más vigente de lo que nosotros creemos, y muchas veces uno, en la tarea que le toca, se encuentra ¿con qué? Se encuentra con que yo estoy poniendo palabra, y mis palabras van tras la búsqueda de alguna imagen que pueda dar cuenta de ello. Repito, soy el que le pone palabras y voy con mis palabras tras la búsqueda, ¿sí?, de imágenes o producciones, ¿sí?, artísticas, por llamarlas de alguna manera, que intenten dar cuenta del contenido de mis palabras. Pero uno se encuentra a veces también con justamente la gran experiencia opuesta, ¿no? Y esto tiene que ver con encontrar producciones artísticas, ¿sí?, que lo que hacen es generar palabra. Es la imagen o la producción en sí misma la que de repente se choca o se enfrenta con el orden de la palabra. Y justamente en relación a esto, es que yo venía trabajando el año pasado, y este había sido un planteo incipiente que yo hice en el Centro Cultural Borges, cómo poder pensar desde lo estético esto que Rodolfo Kusch plantea como mediación entre el ser y el estar, o, dicho más específicamente, esta implicancia de mediación entre lo que emerge y lo que se sumerge. Es decir, entre aquella acción que rehúye, de alguna forma, este movimiento que rehúye, y lo que se pasiviza, también por decirlo de alguna forma. Si Kusch pone lo simbólico, si Kusch pone lo que acontece, hay algo del orden del acontecimiento cuando las imágenes, ¿sí?, son las que encuentran de alguna manera palabra o dan posibilidad para intentar darle alguna continuidad a esta perspectiva, si se quiere, kuschiana de la estética.
Por eso la cultura, en términos de Kusch, concilia, ¿sí? ¿Por qué? Porque encuentra un campo de lo simbólico que en última instancia es lo que se reúne, lo que vuelve a unir. A partir del encuentro del Centro Cultural Borges del año pasado, yo empecé a pensar y lo llegué a plantear delante del profesor Kuschen para ver qué cara ponía y si me daba alguna pista, que quizás esta manera de conciliar lo que emerge y lo que se sumerge podría ser pensado como lo que se suspende, es decir, como una suspensión. El viento sus alas, buscando surcos en mi tierra para sembrar nuestra historia.